Este video fue patrocinado por Goyo Gato, nuevo miembro del canal. En este video dibujaré a Crash Bandicoot en 5 estilos diferentes de caricaturas, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo del video es el de la caricatura Los Castores Cascarrabias, un clásico de Nickelodeon. Esta serie tiene diseños exagerados y graciosos, y creo que Crash Bandicoot encaja perfectamente con los demás personajes de este programa. Dibujar a Crash Bandicoot fue una idea de Goyo Gato, quien pudo elegir al personaje y todos los estilos de dibujo de este video por haberse convertido en miembro del canal del nivel más alto. Si tú también quieres apoyar más al canal, no olvides consultar los beneficios de los miembros desde el botón unirse que aparece abajo del video. El mechón de pelo de Crash será una continuación del pelaje de su cuerpo, similar al castor Norbert. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Elementos como el estómago y el hocico de este dibujo tienen un color diferente, pero no cuentan con un contorno negro que los delimite. Curiosamente, esta caricatura tenía sombreado constante en sus personajes, así que al momento de agregar el color tuve que tomarme mi tiempo para añadir sombras en las partes del cuerpo y la ropa que me parecieran pertinentes. Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El segundo estilo que Goyo Gato escogió fue Tough Poppy Agente Secreto, una caricatura del mismo creador que Los Padrinos Mágicos, por lo que hay muchas similitudes entre los estilos de estos dos programas. Ya que el Bandicoot, animal en el que está basado Crash, es muy similar a una rata, tomé como inspiración principal al villano Snaptrap de esta serie. Un detalle curioso de muchos personajes en esta caricatura es que sus orejas están flotando despegadas de su cabeza, así que me pareció necesario replicar este detalle con esta versión de Crash. El estilo de esta serie utiliza muchos remates geométricos, por lo que habrá muchas esquinas marcadas en el diseño, por ejemplo en las rodillas y codos de Crash. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si lo haces en los próximos 5 segundos, Crash te invitará a un festín de frutas Goomba. Los personajes de esta caricatura tienen brillos muy marcados en su cabello y su ropa, pero no en su pelaje, así que las partes de color naranja en el cuerpo de Crash no tendrán estos brillos adicionales. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo es uno que había tenido ganas de utilizar muchas veces antes, pero esta será la primera vez, la caricatura Arthur. En este programa los personajes tienen cuerpos humanizados, con proporciones muy parecidas a las de una persona real, además de que llevan ropa ordinaria puesta. Crash no tiene camisa y únicamente utiliza pantalón y guantes, y aunque se ve bastante raro en este estilo debido a eso, creo que resalta bien su personalidad alocada y rebelde. Nuevamente tomé como inspiración para el rostro de Crash a un personaje rata, en este caso el profesor Ratburn. Las proporciones las basé más en los niños de la caricatura, pues creo que combinan más con el aspecto de Crash que los adultos de Arthur. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Después de analizar a muchos personajes de Arthur, llegué a la conclusión de que en esta caricatura no se suelen utilizar diferenciaciones de color en el rostro ni en el torso de los animales. Así que este Crash tendrá un diseño muy plano comparado al resto, pues su hocico color crema y su estómago amarillento no estarán presentes en el diseño final. Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y ahora, una pausa para aprender.
ser rotatorio, algo que puede girar, rodar, dar vueltas alrededor de un eje o alternar de forma cíclica. Ejemplo, la cabeza rotatoria del ventilador lanza aire refrescante en la habitación. Gracias al movimiento rotatorio de la Tierra existen el día y la noche. Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra rotatorio y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. El siguiente estilo es el de la caricatura de George de la Selva, la cual me trae muchos recuerdos, pues la veía bastante cuando era más pequeño. En esta caricatura existen muchos animales de la jungla y pude tomar referencias de antílopes, cebras, monos y otras especies para crear un diseño lo más parecido posible a Crash Bandicoot. Para su mechón de cabello me basé en el pelo de George y Úrsula, con un contorno más claro y líneas de textura por dentro. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Este estilo tiene un acabado liso y simple, sin sombras o detalles complejos en sus personajes. Crash tiene un torso triangular, con hombros anchos y una cintura muy pequeña. Además, se podría decir que no tiene cuello. Todos esos detalles me crearon complicaciones variadas al momento de traducir su diseño a las distintas caricaturas de este video. Aún así, creo que el diseño de Crash en la caricatura de George de la Selva conserva bastante bien su esencia. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo del video es el de la caricatura francesa Oggy y las cucarachas. Este video fue un reto para mí, pues los 5 estilos que Goyo Gato escogió nunca antes los había utilizado en uno de mis videos y son completamente nuevos para mí. Así que tuve que aprender a recrearlos por primera vez con Crash Bandicoot. Esta caricatura comenzó en los años 90 y sus personajes tienen diseños orgánicos e irregulares, similares a las otras caricaturas de su época. El ombligo de Oggy es un pequeño remolino y naturalmente el de Crash también lo será. Bocas grandes y orejas muy puntiagudas son algunos de los detalles que destacan en el diseño de personajes de este programa. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Su mechón de pelo lo pinté de color negro, basándome en las orejas del propio Oggy. Algunos elementos como su pantalón tendrán un contorno de color, en lugar de un delineado negro. Un detalle que me pareció curioso es que las narices de los personajes estaban más detalladas que el resto de sus cuerpos, con colores degradados y brillos realistas, así que repliqué este detalle en esta versión de Crash. Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y eso fue todo por el video de hoy. ¿Cuál de los estilos del video fue su favorito? Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria a mis videos. En pantalla están apareciendo los fanarts de esta semana y le mando un saludo a Claudia Xevio Céspedes, Las Jason, Ángel Mancilla y el Ansamaí 777 por haberlos realizado. Recuerda que puedes mandarme tus dibujos al correo que te dejo abajo en la descripción y no olvides ver el video de Sonic el Erizo en 5 estilos diferentes si no lo has hecho. Estoy seguro de que te gustará. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. ¡Hasta pronto! Adiós. Hasta la siguiente.